Buenas noches, señor Paredes. Gracias por la invitación y felices fiestas para usted también. También para usted, felices fiestas. La presidenta, entre varias cosas, además del tema turismo, mencionó que tenemos una economía bastante sólida en estos instantes frente a los demás países de la región, con unas reservas que ya están bordeando los 90.000 millones de dólares. Estamos, según cifras dadas por la presidenta el día de hoy en su mensaje a la nación, por encima de los 87.000 millones de dólares de reservas internacionales. Esto, sin duda alguna, es positivo. ¿Cómo entiende usted esas cifras? Sí, bien. A ver, en el tema de indicadores macroeconómicos que se mencionaron varias cifras, el crecimiento entre 3.1 a 3.5, aunque ya el Banco Central de Reserva ha estimado en 3.1, nosotros también consideramos que es bien difícil que se llegue a 3.5. Si bien es un crecimiento positivo, no es suficiente, porque como todos sabemos, si queremos reducir pobreza, el crecimiento debe estar por encima del 4%, ¿no? Y a lo que deberíamos apuntar es a retomar las tasas de crecimiento que teníamos antes de 5 o 6%. En el tema de lo que sí se atribuyó en el tema de reservas internacionales o en el tema de inflación, son temas que no son del gobierno, son temas que maneja el Banco Central de Reserva, o sea, son logros del Banco Central de Reserva, las reservas que ya van en 87.000 millones en este primer semestre, ¿no? O una inflación que está dentro del rango meta y que está menor al 2%. Entonces son funciones y logros del Banco Central de Reserva, no es del Ejecutivo, ¿no? Claro, pero dentro de, ahora que hablamos del tema de cifras, rango, metas, me hace regresar al tema anterior que tocó con el exministro de Economía Ismael Benavides, referente al tema de esta confusión que se ha generado sobre cuál es el rango meta real sobre el tema del déficit fiscal. Si el 2.6-2.8% mencionado por la presidenta en su mensaje a la nación el día de hoy y el 2.2% que mencionó y que corrigió posteriormente el ministro de Economía Pérez Reyes. Exactamente, ¿esto cómo está impactando en la comunidad empresarial? Ustedes, como Cámara de Comercio, ¿cómo ven ustedes este manoseo, confusión de cifras de lo que es déficit fiscal, que es básicamente endeudamiento del Estado? Sí, nos sorprendió que la presidenta en su discurso manifieste que el déficit iba a estar entre 2.6 y 2.8, porque es una pésima señal, porque por tercer año consecutivo no se cumpliría la regla fiscal. La meta fiscal para este año es de 2.2% del PBI. Entonces, en el discurso decía 2.6 o 2.8, o sea, eso es lo que leyó la presidenta. Entonces, esa cifra manifestaría que no hay un esfuerzo real por cumplir con la meta, ¿no? Pero bueno, el ministro de Economía ha dicho que es un error y que sí se va a mantener la meta del 2.2, que confiamos y esperamos que debe ser, porque no podemos, o sea, las fortalezas macroeconómicas las tenemos que mantener, y ya van 2 años que no se cumplen con esa regla fiscal. Entonces, se tiene que hacer el esfuerzo para este año cumplir con el 2.2, sobre todo, como manifestaron también en el discurso, que la recaudación ha incrementado. Entonces, si tenemos una mayor recaudación, entonces hay una mayor posibilidad que cumplir con esa regla fiscal. Pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que esa reducción del déficit fiscal debe darse por un ajuste en el gasto público, por una mayor eficiencia en el gasto público, y no solo por mejora de ingresos tributarios que ahora tenemos, que son transitorios, porque son provocados por el aumento del precio de los metales, ¿no? Y otra cosa para tomar en cuenta también, que es que ahora en agosto tienen que dar el marco macroeconómico multianual del 2026 al 2029, y donde ahí van a mostrar las nuevas reglas fiscales. Entonces tenemos que estar atentos para seguir disminuyendo el déficit fiscal, no solo este año, sino en los años sucesivos, ¿no? Ya, pero a ver, para entender un poco mejor esta situación del juego económico, tenemos déficit fiscal, que en buen cristiano es deuda.
Es lo que estamos básicamente gastando sin tener lo suficiente. Correcto, gastamos más de lo que recibimos de ingresos. Ya, pongamos, a ver, yo, papá, tengo un ingreso de 100. De ese 100, termino gastando 120. O sea, estoy prestando plata, me estoy endeudando. Esto lo llevo al tema de las reservas internacionales. Y la pregunta que nos hacemos los peruanos es, ¿cómo es que tenemos casi 90.000 millones de dólares en reservas internacionales y tenemos un déficit fiscal creciente en el país? ¿Por qué sucede esto, señor De la Torre? Sí, no, a ver, lo que pasa que el manejo de reservas internacionales, que es manejado independientemente por el Banco Central de Reserva, y ahí hay producto de ingreso de divisas por diferentes motivos, ¿ya? Es un tema distinto al ingreso y gasto que tiene el Estado en sus estados de cuenta, por así decirlo, un estado de pérdidas y ganancias. Entonces, lo que sí afecta en el déficit, ¿ya?, es que si no cumplimos con esa regla, entonces damos una señal a los mercados de afuera y a las empresas clasificadoras de riesgo que no estamos manejando las finanzas con disciplina, y eso podría ocasionarnos que nuestra calificación de riesgo puede ir bajando. En el discurso mencionaron, sí, estamos con la calificación de normal, o sea, no hemos caído más, está estable, pero si seguimos con déficit sin cumplir la meta fiscal, podríamos perder esa calificación de riesgo país, lo cual te eleva las tasas de interés, ¿ya?, afecta la inversión, te encarece el crédito y eso afecta directamente al crecimiento, ¿no? Pero ¿a quién le creemos? ¿O al ministro o la presidenta? Porque lo que leyó la presidenta el día de hoy no es que le dieron una sola vez, se lo pusieron en el Word en general, le imprimieron el PDF y listo, a leerlo. Alguien tuvo que haber revisado previamente, no una, sino 2 y 3 veces, porque es el mensaje a la nación del éxito del gobierno que dice la presidenta se está teniendo en estos momentos. Y la presidenta también leyó algo que se tuvo que revisar en varias ocasiones. Pero esa variable de 2.6, 2.8, 2.2, realmente, aunque se escuche chiquitito, es algo grandotote. No, claro, es una señal pésima que se haya dicho que va entre 2.6 a 2.8, y eso es lo que estaba escrito. En realidad eso no debería ocurrir, a no ser que en verdad inicialmente en el discurso que hayan hecho, o sea, no están tan convencidos de que podrían llegar a la meta, ¿no? Pero definitivamente es algo que no debería ocurrir y que no han coordinado bien ahí en la elaboración del discurso, ¿no? Entonces nosotros eso lo van a tener que aclarar seguir aclarando en el transcurso de los días, porque como sector empresarial nosotros esperamos, ¿ya?, que se cumpla con la meta fiscal del 2.2. No se puede incumplir un año más con la meta fiscal. Señor De la Torre, ¿y cuál es la realidad de las MIPES en estos momentos, en lo que va del gobierno de la presidenta Dina Boluarte? A ver, en el discurso también hubieron varias ausencias, varias cosas que no se dijeron, pero específicamente en las MIPES hay un tema que no se dijo, ¿ya? El principal problema de las MIPES es el acceso al financiamiento. Las MIPES necesitan financiamiento para sostenerse y superar el umbral de 3 años. La mayor cantidad de MIPES mueren antes de los 3 años, ¿ya? Y según el Banco Central de Reserva, los créditos para las MIPES han venido registrando una reducción interanual del 6.4%. ¿Ya? Entonces, el principal problema en las MIPES es ese y no se dijo nada. Entonces, se necesita dar ese apoyo a las MIPES, no sé, con otro punche 3 que le llamen o alguna otra medida, ¿ya? Sobre todo que están en un momento complicado también por el tema de inseguridad. La mayoría de MIPES están afectas a extorsión, están sometidas a extorsión, se tienen que destinar más de 10% hasta 10% de sus ingresos para temas de seguridad. Entonces,
Por eso que han cerrado más de 2.000 bodegas, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí han podido decir algunas otras cosas sobre MIPES, pero lo principal que querían escuchar las MIPES era el acceso a financiamiento y no se dijo nada, ¿no? Y a propósito de cosas que no se dijeron, no se habló nada del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿ya? Que eso es vital para retomar tasas de crecimiento de otra vez del 5 o 6%. No se habló nada de reforma del Estado, no se habló nada de meritocracia en el Estado, no se habló nada de las elecciones, aunque creo que venían en las páginas que no se leyeron, sobre una transición responsable, que se garantice un proceso limpio y transparente. Y no se dijo nada de lo que el gobierno va a hacer en este año que le queda. O sea, simplemente se ha hablado de todas las tareas, las acciones o hechos que han tenido durante el último año, pero justo lo importante es qué van a hacer de acá al año que les queda, qué acciones van a tomar, qué metas se van a poner, qué objetivos tienen. No se comentó nada, ¿no? Y sin embargo, señor De la Torre, para ir cerrando y para entender un poco más lo que nos está mencionando, respecto al tema MIPES, yo escuchaba en mes de junio a Daniel Hermosa, quien es presidente de MIPES Unidas, mencionar una cifra bastante preocupante, que 9 de cada 10 MIPES cierran sus operaciones durante los 2 primeros años de existencia porque no hay rentabilidad, hay inestabilidad, no hay financiamiento, entre otras cosas. Sin embargo, la presidenta el día de hoy hizo una referencia al tema del apoyo a las MIPES que está haciendo su gobierno, afirmando que se han invertido más de 471 millones de soles en beneficio de las micro y pequeñas empresas del país. Y ella dijo esto, la quiero citar, abro comillas: al asumir el gobierno encontramos a nuestras MIPES con limitada productividad y un reducido acceso a las compras públicas. Hoy, gracias al fortalecimiento del Programa Nacional Compras a Mi Perú del Ministerio de la Producción, hemos invertido más de 471 millones de soles, beneficiando a más de 3.800 MIPES del país, generando más de 84.000 empleos y dinamizando las economías regionales. Acá la presidenta nos grafica un país boyante en cuanto a las MIPES que tiene, activas, productivas, creciendo y generando empleo. Pero vamos al sector directamente involucrado y desde MIPES Unidas dicen, oye, 9 de cada 10 estamos cerrando, no tenemos financiamiento. ¿Cuál es la realidad de todo esto? El gobierno dice una cosa y las MIPES dicen otra cosa. De su condición de presidente de la Cámara de Comercio de Lima, ¿qué cosas podemos escuchar sobre ese tema? No, es correcto lo que dice el señor Hermosa. Y lo que pasa que en las cifras que da en el discurso, ok, pueden ser ciertas, pero eso se ha dado en los programas de Punche 1, Punche 2, pero eso ya pasó, o sea, ya se compró y ya pasó. Pero ahorita el tema es cómo seguimos adelante o cómo siguen ingresando a esos programas de compras si no tienen ese financiamiento. Entonces, el principal problema, y como también lo dice el señor Hermosa, es el acceso al financiamiento. Entonces, y de eso no se ha hablado nada, ¿no? Bien, señor De la Torre, muchas gracias por la comunicación alcanzada. No, muchísimas gracias a usted.